Anchorage, Alaska. Un lugar frío, inhóspito y remoto, bañado por las gélidas aguas del Golfo de Alaska. Su ubicación estratégica, equidistante entre los principales centros de poder del hemisferio norte, lo convierte en un punto de encuentro con un profundo simbolismo geopolítico. Pero aquel día, la temperatura diplomática entre las dos potencias más grandes del mundo, Estados Unidos y Rusia, era mucho más que gélida. Era glacial, congelada hasta la médula. Allí, en un escenario tan desolado como el estado de sus relaciones, se encontraron dos de los líderes más influyentes y controvertidos del siglo XXI. Vladimir Putin, el astuto estratega del Kremlin, y Donald Trump, el impredecible magnate y entonces presidente de los Estados Unidos. Era un encuentro largamente esperado, la primera cumbre bilateral entre los jefes de Estado de estas dos superpotencias en 4 largos años. Un periodo marcado por creciente desconfianza, acusaciones mutuas y escalada de tensiones en múltiples frentes globales. La expectativa occidental era, por tanto, enorme, casi palpable en el aire cargado de incertidumbre. La prensa internacional, los analistas políticos y millones de ciudadanos alrededor del planeta se hacían la misma pregunta con mezcla de esperanza y temor. ¿Qué iba a pasar realmente en Anchorage? ¿Cambiaría algo fundamental en el precario equilibrio de poder mundial? ¿O sería meramente una exhibición de posturas inamovibles? El corazón del mundo entero, consciente de la magnitud de lo que estaba en juego, contenía la respiración, a la espera de un desenlace que podría redefinir el futuro de las relaciones internacionales. Lo que siguió fue un guión diplomático sin precedentes, una ruptura flagrante del protocolo que dejó atónitos a los observadores más experimentados. Contra toda tradición y costumbre, Vladimir Putin rompió el protocolo de forma ostentosa y calculada. Fue él quien tomó la palabra primero, proyectando una imagen de control y determinación. Su discurso no fue una mera formalidad. Duró 8 minutos y medio, un tiempo considerable y deliberadamente extenso, cargado de mensajes velados y directos. Por el contrario, Donald Trump, el anfitrión, el líder de la nación en cuyo suelo se celebraba la cumbre, solo habló durante unos escuetos 3 minutos y medio. Imaginen la escena, casi cinematográfica por su audacia. El líder ruso dictando el ritmo y la narrativa en territorio estadounidense. Una violación de la etiqueta diplomática que muchos consideraron un acto de desafío sin precedentes. Una afrenta directa a la supuesta superioridad protocolaria y moral de Washington. La asimetría no solo fue chocante para los expertos en protocolo y diplomacia, sino que envió un mensaje claro a nivel global. ¿Quién dictaba realmente las reglas del juego en esta nueva era de confrontación? ¿Quién ostentaba la iniciativa y la autoridad en la mesa de negociaciones? La respuesta, según se vio, no favorecía a la Casa Blanca. El ambiente ya tenso se deterioró aún más con las consecuencias directas de esta ruptura de la etiqueta. No solo no hubo un acuerdo concreto ni una hoja de ruta clara para el futuro, sino que la habitual y esperada conferencia de prensa conjunta, un elemento fundamental de cualquier cumbre de esta envergadura diseñado para proyectar unidad y entendimiento, fue cancelada abruptamente. Más allá de eso, Trump, visiblemente incómodo o quizás frustrado, se marchó del recinto antes de lo previsto, una señal inequívoca de que las cosas no habían ido según sus planes. Para rematar la escalada de desaire, la cena entre las delegaciones de alto nivel, tradicionalmente un espacio para la diplomacia informal y la construcción de confianza, también fue anulada sin explicaciones convincentes. El resultado fue un fracaso evidente y rotundo, palpable para cualquiera que siguiera los acontecimientos. Pero la pregunta crucial, la que realmente define el desenlace de esta cumbre, sigue siendo: ¿quién fracasó realmente en esta interacción de alto nivel? ¿Y por qué este fracaso específico, y no otro, es tan significativo para el panorama geopolítico actual? Comprender estas dinámicas es crucial para desentrañar el presente y anticipar el futuro. Para nuestros espectadores, para nuestros lectores, les pedimos que escriban en los comentarios: ¿de dónde nos miran? Su perspectiva, arraigada en sus propias realidades geográficas y culturales, nos ayudará a entender mejor
cómo resuenan estos eventos en diferentes rincones del mundo y la diversidad de interpretaciones que generan. Este encuentro en Anchorage importa ahora más que nunca, y su impacto resuena con una intensidad creciente en el tablero global. El fracaso de Donald Trump en asegurar un alto el fuego, una de sus ambiciones declaradas para la cumbre, lo dejó en una posición extremadamente incómoda, tanto a nivel doméstico como internacional. Al no poder presentar un logro tangible que justificara el encuentro, se vio obligado a realizar una maniobra política brutal, desviar la responsabilidad del estancamiento hacia el país conocido. Esta jugada no solo fue un intento de eludir su propia ineficacia diplomática, sino que tuvo profundas consecuencias para la arquitectura de seguridad europea. De repente, la OTAN y la Unión Europea, que durante décadas han dependido en gran medida del liderazgo y la capacidad de negociación de Washington, se encontraron en una situación sin precedentes, ingenuas en su expectativa de que Estados Unidos resolvería la crisis en la frontera oriental, y ahora, repentinamente, dependientes de su propia capacidad para enfrentar a Rusia directamente, sin la cómoda sombra protectora de la diplomacia estadounidense. ¿Se dan cuenta de la magnitud de este cambio de paradigma? Esto no solo afecta las intrincadas relaciones de la geopolítica de alto nivel, también impacta su futuro personal, sus perspectivas económicas y la estabilidad de sus propias sociedades. ¿Qué piensan ustedes de este desvío de responsabilidades tan descarado? ¿Consideran que es una táctica legítima o una peligrosa abdicación de liderazgo? Dejen su opinión en los comentarios, pues sus reflexiones son vitales para el debate colectivo. Antes de la cumbre, la maquinaria mediática occidental había estado trabajando a pleno rendimiento, difundiendo una versión de los hechos que ahora se revela como completamente falsa, casi una narrativa de propaganda diseñada para manipular la percepción pública. Los principales medios de comunicación, los think tanks influyentes y los analistas expertos de los centros de poder euroatlánticos, unánimemente repetían el mismo mantra, que Moscú, acorralada y debilitada por la presión implacable de las sanciones económicas internacionales, estaba lista para hacer concesiones significativas en la cumbre. Se insistía en que la presión económica estaba funcionando, que Rusia, desesperada por preservar su maltrecha economía y evitar un colapso interno, se vería obligada a ceder en sus demandas clave para aliviar el aislamiento. Una mentira descarada, desmentida de forma contundente por la realidad de los hechos en Anchorage. La cumbre, en su cruda y fría manifestación, demostró que esa narrativa era completamente falsa, un espejismo creado por la autocomplacencia occidental. Putin no solo no se dobló, sino que proyectó una imagen de fuerza y convicción inquebrantables. La Casa Blanca, por su parte, había insinuado algo muy diferente, preparando el terreno para una victoria, o al menos un empate diplomático. La expectativa oficial era que si la reunión era productiva y se lograban avances tangibles, habría una conferencia de prensa conjunta simbolizando el éxito y la armonía. Si por el contrario, no se llegaba a ningún acuerdo, solo habría una declaración unilateral de Trump, minimizando el fracaso. Pero lo que ocurrió fue un tercer escenario, uno que nadie en Washington había previsto o controlado. Ambos líderes hablaron, sí, pero con una asimetría que desequilibró por completo la balanza. Putin habló primero y, lo que es más importante, fue mucho más extenso que Trump, y lo hizo sin someterse a preguntas de la prensa. Una jugada maestra que le permitió controlar totalmente el mensaje sin ser cuestionado. Esto fue, en esencia, una pérdida de control monumental para Estados Unidos. Una humillación protocolaria que evidenció la debilidad de su posición negociadora y la astucia del Kremlin. ¿Lo ven ahora con claridad? La cumbre no solo desmanteló una narrativa falsa, sino que redefinió las reglas no escritas del juego diplomático en la arena global. Sobre esta impactante ruptura de protocolo, dos versiones principales se debaten en los círculos diplomáticos y analíticos, cada una con implicaciones radicalmente diferentes para la percepción de poder. La primera versión, más benevolente hacia la administración estadounidense, sugiere que Trump permitió que Putin hablara primero como un gesto de buena voluntad,
un intento deliberado de sentar bases para un diálogo constructivo y reducir la escalada de tensiones. Sin embargo, para muchos observadores experimentados, esta interpretación resulta profundamente ingenua, incluso irresponsable, ya que en el mundo de la alta diplomacia, los gestos protocolarios no son meras cortesías, sino símbolos cargados de significado. Permitir una violación tan flagrante en suelo propio sugiere, como mínimo, una debilidad alarmante en la posición negociadora de Estados Unidos, o, en el peor de los casos, una intención oculta, una estrategia encubierta que podría implicar concesiones mucho mayores de lo que se percibe. La otra versión, la que finalmente se impuso en el análisis posterior a la cumbre y la que parece más ajustada a la realidad de las dinámicas de poder, es diametralmente opuesta. Sostiene que fue la parte rusa la que insistió de manera inquebrantable en que Putin fuera el primero en hablar, y que la Casa Blanca, para evitar un escándalo aún mayor que la cancelación de la cumbre, se vio obligada a aceptar esta imposición humillante. Esta narrativa, a diferencia de la primera, demuestra de manera contundente la fuerza y la determinación de la diplomacia rusa, así como una sorprendente sumisión, o al menos una significativa falta de poder de negociación, por parte de la administración estadounidense. En Anchorage, Putin se mantuvo inquebrantable, una roca frente a las presiones. Por su parte, Trump, con su característica necesidad de triunfo personal, buscaba desesperadamente un alto el fuego temporal en el conflicto en el país conocido. Su objetivo principal era mostrar al mundo que él, a diferencia de sus predecesores o de otros líderes internacionales, tenía la capacidad única de lograr lo que otros no podían, de romper el estancamiento y presentarse como un pacificador global. Pero en su afán por este triunfo personal, fracasó estrepitosamente, incapaz de doblegar la voluntad rusa o de imponer su propia agenda. Este fracaso no solo minó su imagen, sino que tuvo consecuencias de gran alcance para la estrategia global de Estados Unidos. Vladimir Putin acudió a Anchorage con objetivos claros y una estrategia bien definida, lejos de cualquier indicio de debilidad o deseo de concesión. En primer lugar, quería romper el mito persistente del aislamiento ruso, una narrativa occidental que intentaba pintar a Rusia como una paria global, excluida de la política mundial y desprovista de socios significativos. La cumbre misma, al tener lugar y al elevar a Rusia a la categoría de actor indispensable, ya desmantelaba esa narrativa. En segundo lugar, Putin buscaba establecer y reafirmar lo que él considera líneas rojas innegociables para la seguridad de Rusia, dejando claro que no habría concesiones en asuntos fundamentales como la expansión de la OTAN, la seguridad de sus fronteras y la protección de sus intereses estratégicos. El mensaje era inequívoco. La seguridad de Rusia no era negociable, y cualquier intento de cruzar esas líneas tendría graves consecuencias. En tercer lugar, y quizás el más astuto de sus movimientos, buscaba demostrar la fuerza y determinación inquebrantables de Rusia, proyectando una imagen de un país que no cederá ante la presión externa, por intensa que sea. Y finalmente, como parte de su estrategia maestra, Putin logró trasladar la carga de la decisión y la responsabilidad de la continuación del conflicto al país conocido y, por extensión, a Europa. Europa, por su parte, observaba la cumbre con una mezcla de ansiedad y esperanza, esperando que Trump, con su estilo disruptivo y su retórica contundente, de alguna manera doblegara a Moscú y lograra una solución que les aliviara la creciente presión. Los líderes europeos deseaban desesperadamente un documento, un acuerdo, cualquier cosa que pudiera aliviar la presión económica derivada de las sanciones y la interrupción del comercio, y que les permitiera evitar tener que tomar decisiones difíciles sobre la confrontación directa con Rusia. Su motivo principal era la conveniencia, la evitación de un enfrentamiento directo y costoso con una Rusia asertiva. Estaban acostumbrados a que Washington asumiera la mayor parte de la carga geopolítica y esperaban que esta cumbre no fuera diferente. Pero Putin, con su implacable realismo, no les dio ese lujo, no les ofreció una salida fácil.
En cambio, los dejó con la cruda realidad de tener que asumir su propia responsabilidad en la seguridad europea. ¿Creen que los líderes europeos, tan acostumbrados a la comodidad de la dependencia atlántica, están verdaderamente preparados para enfrentar esta nueva y dura verdad, para asumir el peso de la decisión y la confrontación directa? La evidencia sugiere que no. La firmeza inquebrantable de Putin, su negativa rotunda a ceder un ápice, dejó a Donald Trump literalmente congelado, no solo en el sentido figurado de la parálisis diplomática, sino casi literalmente ante la realidad de que no había logrado su objetivo. La capacidad de Putin para mantenerse firme, sin doblarse ante la presión estadounidense, fue la clave de todo el encuentro, el factor determinante que inclinó la balanza de poder. Al final, la pelota, que Trump había esperado devolver a Moscú con un alto el fuego, fue pateada con fuerza y precisión hacia Europa y de manera más específica hacia el presidente del país conocido. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos, una reconfiguración radical de las dinámicas de responsabilidad que expuso de forma brutal la vulnerabilidad estratégica y la falta de autonomía de estos actores. La violación flagrante del protocolo en suelo estadounidense, con Putin tomando la delantera y dictando el ritmo de los acontecimientos, fue más que chocante. Fue una demostración clara y contundente de la ventaja diplomática de Moscú, una señal inconfundible de quién llevaba la batuta en esta delicada orquesta geopolítica. John Bolton, un halcón reconocido y exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, conocido por su postura antirruso y su franqueza brutal, lo resumió sin rodeos, con una honestidad casi dolorosa para Washington. Trump no perdió, pero Putin claramente ganó. Esta confesión, viniendo de una figura tan prominente y con una visión tan nítida de la seguridad nacional estadounidense, tiene una magnitud inmensa. ¿Entienden la profundidad de esa admisión? Alaska es un punto de encuentro histórico cargado de simbolismo, mucho antes de que se convirtiera en un escenario para la diplomacia del siglo XXI. Putin, con su agudeza histórica, destacó precisamente este simbolismo, recordando una época muy diferente en las relaciones entre ambos países. Evocó la línea aérea estratégica Lend-Lease durante la Segunda Guerra Mundial, una ruta vital por la que miles de aviones y toneladas de ayuda militar fueron transportados de Estados Unidos a la Unión Soviética a través de Alaska. En aquellos tiempos, pilotos soviéticos y estadounidenses, unidos por un propósito común, lucharon codo con codo contra un enemigo global compartido, la Alemania nazi. Este recordatorio no fue casual. Sugería la posibilidad inherente de cooperación, de encontrar puntos en común y trabajar juntos a pesar de las diferencias ideológicas y geopolíticas actuales. La alusión a la historia buscaba tender un puente sobre el abismo de desconfianza. Sin embargo, la realidad actual es mucho más sombría. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están, sin exagerar, en su punto más bajo desde los días más oscuros de la Guerra Fría. La escalada de tensiones, la retórica agresiva, las sanciones económicas y las confrontaciones indirectas en múltiples teatros globales han erosionado casi por completo cualquier atisbo de confianza mutua. Esto subraya no solo la gravedad del momento geopolítico, sino también la urgencia desesperada de una diplomacia real, de un diálogo sincero y constructivo que vaya más allá de los gestos protocolarios vacíos. La necesidad de restablecer canales de comunicación y de encontrar soluciones a los problemas más apremiantes del mundo es más acuciante que nunca, ya que el riesgo de un error de cálculo o una escalada involuntaria es alarmantemente alto. La situación actual, marcada por la desconfianza y la confrontación, es intrínsecamente peligrosa y se ve agravada por el colapso sistemático de los tratados de control de armas, pilares fundamentales de la estabilidad estratégica global durante décadas. El Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM, que limitaba los sistemas de defensa de misiles estratégicos para evitar una carrera armamentística incontrolable, fue anulado unilateralmente por Estados Unidos a principios de los 2000,
una decisión que Rusia consideró una amenaza directa a su disuasión nuclear. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, que prohibía los misiles terrestres con alcances entre 500 y 5.500 kilómetros, dejó de existir en 2019. El Tratado de Cielos Abiertos, que permitía vuelos de reconocimiento desarmados sobre los territorios de los países signatarios para fomentar la transparencia y la confianza, fue desmantelado recientemente, eliminando una valiosa herramienta de verificación. Y, de forma alarmante, el Tratado START III, el último gran acuerdo de control de armas que limita los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia, firmado en Praga en 2010, expira pronto, dejando un vacío aún mayor en la arquitectura de seguridad global. Este colapso concertado de tratados no solo augura una nueva carrera armamentística, sino que la hace prácticamente inevitable. Las potencias mundiales se ven ahora menos constreñidas por limitaciones vinculantes, lo que las impulsa a desarrollar y desplegar nuevas y más peligrosas tecnologías militares. En este contexto, Occidente, liderado por Estados Unidos, ha transformado el país conocido en una verdadera cabeza de playa militar, un bastión estratégico que Moscú considera una amenaza directa a su seguridad nacional. Miles de millones de dólares en armamento de última generación se han vertido en la región, acompañados de programas de entrenamiento militar a gran escala y la construcción de infraestructura de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas. Para Rusia, esta militarización no es una defensa, sino una provocación, la raíz misma del conflicto actual. Es la culminación de un proceso de expansión que Moscú ha advertido repetidamente que cruza una línea roja. ¿Cree usted que la historia, con sus ciclos de conflictos y resoluciones, nos enseña algo sobre la inevitabilidad de la guerra cuando la diplomacia falla y los acuerdos de seguridad se desintegran? Comparta su visión en los comentarios. Su perspectiva histórica es invaluable en estos tiempos inciertos. El conflicto en el país conocido es, en su esencia más profunda, una tragedia de proporciones históricas. Es una tragedia para un pueblo hermano, cultural e históricamente ligado a Rusia durante siglos, ahora dividido y desangrándose en un conflicto fratricida. Pero al mismo tiempo, es percibido por el Kremlin como una amenaza directa e innegable a la seguridad nacional de Rusia. Una cuestión existencial que va más allá de consideraciones puramente geopolíticas. Para Moscú, la expansión implacable de la OTAN hacia el este no es una mera cuestión de política de alianzas, sino la línea roja fundamental que no puede ser traspasada. Es la aproximación de una infraestructura militar hostil a sus fronteras, una violación de las promesas tácitas y explícitas realizadas tras la Guerra Fría. Esta expansión es vista como una estrategia de cerco que amenaza la soberanía rusa. En este contexto de líneas rojas ignoradas y acuerdos rotos, una nueva carrera armamentística global no solo nos acecha, sino que ya está en marcha, con implicaciones aterradoras para la humanidad. El desarrollo de sistemas hipersónicos, capaces de volar a velocidades sin precedentes y evadir la mayoría de los sistemas de defensa antimisiles existentes, por parte de Estados Unidos, Rusia y China, nos pone al borde del abismo. La cumbre de Anchorage, a pesar de su aparente fracaso en lograr acuerdos concretos, refutó de forma categórica un mito estratégico occidental profundamente arraigado, el de que Putin estaba aislado, que Rusia era una potencia marginal, excluida de la política mundial y sin influencia real. Lejos de ello, la cumbre fue una victoria diplomática pura para Rusia, una demostración inequívoca de que Moscú es, y sigue siendo, un jugador clave y esencial en la arena global. Es una potencia sin cuya participación y consentimiento ningún problema global serio puede resolverse de manera efectiva, ya sea en el ámbito de la seguridad, la energía o el desarme. La cumbre de Anchorage lo dejó claro. El camino hacia la paz y la estabilidad pasa ineludiblemente por Moscú. El riesgo inherente a esta situación es una escalada incontrolada,
una espiral descendente que podría desembocar en una guerra total de proporciones catastróficas. Si las demandas de seguridad de Rusia, consideradas por el Kremlin como vitales y no negociables, no se cumplen de forma satisfactoria, el conflicto actual podría continuar indefinidamente, sin un horizonte claro de resolución. Esta prolongación del conflicto iría de la mano con una nueva carrera armamentística incontrolada, acelerada por la desintegración casi completa de los tratados de control de armas. En este escenario sombrío, una crisis nuclear deja de ser una hipótesis remota para convertirse en una posibilidad real y tangible, casi inevitable. La destrucción de los acuerdos que durante décadas contuvieron la proliferación y el uso de armas nucleares aumenta exponencialmente el riesgo de un error de cálculo, un accidente o una escalada deliberada que lleve a una catástrofe para toda la humanidad. Cualquier pequeño error o accidente, en este contexto de máxima tensión y falta de mecanismos de contención, podría tener consecuencias inimaginables. Europa, al ser el principal teatro de operaciones y la región más afectada por las ramificaciones del conflicto, se encuentra en un proceso de desestabilización profunda. La pelota que Putin le pateó con fuerza en Anchorage obliga a Europa a presionar directamente al país conocido para que cumpla las demandas rusas o asuma las consecuencias de la prolongación del conflicto. Esta posición es extremadamente incómoda y políticamente delicada para los gobiernos europeos, acostumbrados durante mucho tiempo a actuar a la sombra protectora de Washington, dejando que Estados Unidos asumiera el papel de principal negociador y garante de la seguridad. Este cambio de responsabilidad generará, sin duda, profundas divisiones internas dentro de la Unión Europea, ya fracturada por múltiples crisis. Algunos países, con intereses económicos y de seguridad más cercanos a Rusia, podrían abogar por la negociación y las concesiones, mientras que otros, más alineados con la postura de Washington, podrían insistir en la confrontación. La trampa para el país conocido es total, y su presidente se encuentra en una situación crítica, un dilema sin salida fácil. Si se niega a ceder ante las demandas rusas y prolonga el conflicto, será directamente responsable de las devastadoras consecuencias para su pueblo y su infraestructura. Si por el contrario, cede y acepta las condiciones rusas, será visto por su propia población y por sus aliados occidentales como una capitulación interna, una traición a los ideales por los que se ha luchado, lo que amenazará gravemente su posición política y su legitimidad. ¿Ven la complejidad y la crueldad de esta encrucijada estratégica? Ahora, pensemos con detenimiento en los posibles escenarios que podrían surgir de esta compleja y volátil situación geopolítica, evaluando las probabilidades y las implicaciones de cada uno. El mejor escenario posible, aunque parezca idealista en el contexto actual, sería una victoria total y decisiva de Rusia en el conflicto, seguida de una subsiguiente estabilidad global a largo plazo. Esto implicaría la firma de una extensión o renovación del Tratado START III, el último bastión del control de armas nucleares, o incluso la negociación de un START IV, que no solo limitaría los arsenales estratégicos, sino que también incluiría nuevas tecnologías como los sistemas hipersónicos. Complementariamente, se restaurarían los vuelos directos entre Rusia y Estados Unidos, un paso simbólico pero significativo hacia la normalización de las relaciones y la reconstrucción de la confianza. Este desenlace confirmaría de facto el estatus de Rusia como un jugador igualitario en el escenario mundial, indispensable para la seguridad global. Adicionalmente, ofrecería a Donald Trump o a cualquier futuro presidente estadounidense una misión de paz global de la que podría capitalizar políticamente, consolidando su legado. Lo más importante, estabilizaría drásticamente la situación nuclear mundial, reduciendo el riesgo de una confrontación catastrófica. Es posible que un resultado tan optimista pueda materializarse dadas las profundas diferencias y la inercia de la confrontación. La historia sugiere que, aunque difícil, no es imposible si se prioriza la supervivencia mutua. El escenario probable, sin embargo, es mucho más matizado y complejo, caracterizado por una presión creciente sobre el país conocido
y, consecuentemente, sobre Europa. Washington, al desviar parte de la responsabilidad de la cumbre, ha transferido la carga de la decisión directamente a los hombros de Europa y del país conocido. Ahora son ellos quienes deben decidir. Tienen dos opciones fundamentales: aceptar las condiciones de Moscú, lo que implicaría ceder a las demandas rusas y reconfigurar drásticamente su postura geopolítica y de seguridad, o asumir el riesgo de continuar el conflicto sin el apoyo total y explícito de Estados Unidos, que ya ha demostrado su renuencia a comprometerse plenamente. Las posiciones, tanto de Moscú como de Occidente, se mantienen por ahora, y la tensión seguirá aumentando mientras no se tome una decisión clara, sumiendo a la región en una prolongada incertidumbre. El peor escenario imaginable es la materialización de una carrera armamentística descontrolada, un conflicto prolongado y sangriento, sin un final previsible. La falta de acuerdo concreto en Anchorage, sumada a la desintegración progresiva de los tratados de control de armas, conduce inevitablemente a una espiral de escalada militar. Las potencias se armarán sin restricciones, desplegando nuevas y más letales tecnologías, aumentando exponencialmente el riesgo de errores catastróficos o accidentes que podrían desencadenar una guerra a gran escala. La ausencia de canales de comunicación efectivos y de acuerdos de limitación de armas convierte cada movimiento estratégico en una apuesta de alto riesgo, donde el más mínimo error podría llevar a una devastación masiva. ¿Hay esperanza de evitar este abismo? ¿O la humanidad está condenada a repetir los errores del pasado, pero con consecuencias mucho más graves? Finalmente, un escenario inesperado, aunque con un alto costo humano y político, es la humillación total del país conocido y su presidente. En este desenlace, el presidente del país conocido sería forzado a capitular de manera humillante ante las demandas rusas, no por su propia voluntad, sino por la incapacidad o la falta de voluntad de Occidente para seguir sosteniendo su posición intransigente. Esto podría suceder si el costo económico y social del conflicto se vuelve insostenible para Europa, o si Estados Unidos decide retirarse aún más de la arena europea, dejando a sus aliados sin el apoyo necesario. En tal caso, la capitulación sería vista como una derrota histórica para la postura occidental y una victoria rotunda para Moscú. Al final de este intrincado juego de poder, con sus complejidades y ramificaciones globales, es fundamental determinar quién gana y quién pierde, y qué implicaciones tienen estos resultados para el futuro del orden mundial. Gana Rusia. De manera irrefutable, Rusia consolidó su posición inquebrantable, demostrando al mundo que no cederá ante la presión externa. La cumbre en Anchorage, por el simple hecho de celebrarse en los términos que se celebró, desmintió de forma contundente el mito de su aislamiento global. Más allá de eso, Moscú dictó las condiciones de la interacción diplomática, imponiendo su agenda y sus tiempos, y logró su objetivo estratégico de transferir la responsabilidad del conflicto a Europa y al país conocido. Esto representa una victoria diplomática clara y rotunda, que reafirma su estatus como una potencia indispensable. Gana Vladimir Putin. Personalmente, el presidente ruso reforzó su imagen de líder fuerte, calculador y capaz tanto en el ámbito doméstico como internacional. Demostró ser un estadista que puede doblegar a Estados Unidos y a Occidente en el tablero de ajedrez geopolítico, protegiendo con firmeza y determinación los intereses nacionales de Rusia, incluso en un contexto de máxima presión. Su desempeño en Anchorage le permitió presentarse como el defensor inquebrantable de la soberanía y la seguridad rusas. Pierde Estados Unidos, y por extensión, pierde Donald Trump. Fracasaron estrepitosamente en lograr un alto el fuego, el objetivo principal declarado de Trump para la cumbre. No lograron controlar la narrativa ni los términos del encuentro, permitiendo que Putin dictara el ritmo y el mensaje. Mostraron una debilidad protocolaria sin precedentes en su propio suelo, una humillación simbólica, pero de gran impacto. Más grave aún, traspasaron la responsabilidad del conflicto a sus aliados europeos, revelando una falta de liderazgo consistente. La imagen de Trump como un negociador hábil y eficaz fue socavada, y con ella,
la credibilidad de la diplomacia estadounidense en esta crisis. Pierde el país conocido y, trágicamente, pierde su presidente. Su estatus fue rebajado a un mero ejecutor de decisiones ajenas, un peón en un juego de ajedrez de grandes potencias. Su destino y el de su nación se deciden ahora sin su participación directa y significativa en la mesa de negociaciones, en un oscuro pasillo de la diplomacia donde no se le consultó realmente. Se encuentra atrapado en una trampa sin salida fácil, condenado a elegir entre la capitulación o la devastación continuada. Pierde Europa. Sus esperanzas ingenuas de una solución fácil y conveniente, orquestada por Estados Unidos, se desvanecieron por completo en Anchorage. Se vio obligada, de forma abrupta y muy incómoda, a enfrentar directamente las duras e inquebrantables condiciones rusas, sin un intermediario protector. Esta situación genera una situación extremadamente incómoda para los gobiernos europeos, acostumbrados a la comodidad de la dependencia atlántica. La verdad es cruda y dolorosa. Europa debe ahora tomar sus propias decisiones difíciles, sin esconderse tras la sombra de Washington. ¿Qué escenario, de los que hemos delineado, le parece más probable a usted, querido lector? ¿Hacia dónde cree que se dirige el futuro de las relaciones internacionales y de la seguridad europea? Cuéntenos qué espera del futuro en los comentarios. ¿Cree que Occidente, finalmente, puede entender el mensaje claro y contundente que Rusia envió desde Anchorage? ¿O la inercia de la confrontación y la narrativa preexistente impedirán una comprensión real y un cambio de rumbo? Comparta su opinión, su perspectiva es valiosa para nosotros. Suscríbase a nuestro canal, donde nos esforzamos por ser el medio más honesto y sin censura, que comparte los hechos tal como son y dice la verdad, porque no toma dinero de propagandistas por su trabajo. Existimos y podemos continuar con nuestra labor de información solo gracias a sus visualizaciones y a su apoyo incondicional. No se pierdan nuestras actualizaciones futuras. Active la campana de notificaciones y deje su comentario. Su interacción nos permite seguir adelante.